Orlando, muy buenas noches. Te pregunto de este panorama. ¿Qué tal, Tatiana? Qué gusto saludarte. Buenas noches a la audiencia de Telesur, y para informarles que efectivamente parecería que este año 2022 se juntaron todas las plagas posibles en Ecuador. Primero ocurrió, por supuesto, un incremento notable del contagio que dio lugar a que las autoridades señalaran que estadísticamente se incrementó un 60% prácticamente el contagio en Ecuador. Después han venido los derrames y ahora, efectivamente, el día de hoy, incluso, Tatiana, se informa que ya el derrame de crudo provocado por una ruptura en un oleoducto en la Amazonía ecuatoriana habría llegado ya, que sí hay indicios de que llegó ese derrame a la zona protegida del Parque Nacional Yasuní, que es la zona más diversa del planeta, en términos incluso ambientales, es considerada como unas zonas a las que hay que cuidar. Y por supuesto lo ocurrido el día de hoy y esta semana con los deslaves, no solamente en Quito, sino en todo el país. Quiero enumerar algunos elementos, Tatiana, para que conozcamos la dimensión de lo que ha ocurrido en el Ecuador. Por ejemplo, en la provincia de Los Ríos hay varias viviendas que quedaron anegadas y los habitantes tuvieron que abandonarlas. En Valencia, que también es la provincia de Los Ríos, las bases del puente Pantaloni colapsaron y las casas quedaron destruidas. En el cantón Montalvo hay daños estructurales en más de 10 viviendas, varios cultivos de arroz y cacao quedaron bajo el agua. Y en el recinto El Palmar, en la provincia de Cotopaxi, en Puquilí, precisamente ascienden a más de 80 viviendas destruidas, más de 400 damnificados. De una iglesia solo quedaría una parte de la estructura. Sicchos, que es otro cantón de la misma provincia, se encuentra con las vías afectadas por el fuerte invierno, cantón totalmente sin agua por más de 24 horas. Las Fuerzas Armadas ayudan con el apoyo de abastecimiento con tanqueros de agua hasta este momento. En Puquilí, una ciudad importante de la provincia de Cotopaxi, hay 75 casas destruidas, 1.200 hectáreas de cultivos afectados. La Maná, que es una zona ya prácticamente que está en la costa ecuatoriana, la carretera quedó destruida y hay 100 familias afectadas en esa zona. Y en Quevedo, una de las importantes ciudades de la provincia de Los Ríos, las viviendas y familias afectadas se inundaron por encima de 1 metro. Hay una alerta naranja en esa zona. Y Balao, otro cantón, 2.000 personas afectadas. Esta es la situación, evidentemente es una situación muy dramática, pero con lo que corresponde al día de hoy, nosotros pudimos constatar que las labores de limpieza, de escombros y la búsqueda de cadáveres, porque todavía hay indicios de que se encuentren cadáveres en la zona que estamos observando en las imágenes de la denominada zona cero, en el sector La Gasca y en la comuna, todavía continúan. Se observaba, por ejemplo, perros de la policía que están olfateando, buscando por todo lado, en algunas casas, incluso en los subsuelos, en los subterráneos, en los garajes de las viviendas, se está buscando todavía porque está lleno de eso de lodo, por supuesto. Y un elemento muy importante que se conoció hace pocas horas por parte de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, es que el socavón, la tubería por donde debía haber bajado toda la acumulación de agua, estaba taponada y la maquinaria de la prefectura logró destapar, es decir, que si se producirían en las próximas horas lluvias, ya tiene por dónde irse esa agua para evitar lo que hemos vivido dramática y trágicamente desde el lunes pasado. Es decir, las imágenes que contemplamos son producto de ese taponamiento, dicen las autoridades, en este caso la prefectura, que con maquinaria especializada lograron sacar. Veíamos unas imágenes hace pocos minutos de cómo salió una enorme piedra, una enorme roca de un sitio de donde se había taponado ese socavón por donde circulaba el agua. Y también lo que ya tú mencionaba hace un momento, Tatiana, tiene que ver con que suspendieron las clases, se declaró luto nacional y al mismo tiempo las autoridades están evaluando cómo responder a esta tragedia con una respuesta para los damnificados, no solamente en el orden vital de las muertes, sino también en el orden material, porque la pregunta que, insisto, se hacen todos los moradores de ahí es ¿qué va a pasar después de esto? Esa zona se va a quedar desierta, se va a declarar en emergencia, esa zona nadie más podría entrar, se va a evacuar, se va a demoler lo que fue afectado, ¿qué va a pasar con las personas que viven ahí? Entonces la situación es bastante dramática en este sentido, Tatiana. Todo este panorama lo sumamos además con el informe que preparaban ustedes en Quito, no más temprano. Vamos a verlo. Es la zona cero. Aquí se levantó una bandera de Ecuador en honor a las víctimas que dejó el aluvión de grandes magnitudes. Con el paso de las horas, las noticias no son alentadoras. Unidades especializadas localizan el cuerpo de una víctima.
En el segundo día, después de la tragedia, las condiciones climáticas favorecen el trabajo conjunto de cientos de manos voluntarias, elementos de las Fuerzas Armadas, policías y rescatistas. Además, existe despliegue de maquinaria pesada que remueven la mayor cantidad posible de escombros de las estructuras afectadas. Prácticamente sí, o sea, están las casas destruidas, los muros abajo. Hemos podido nosotros, nuestra vivienda, estabilizarla un poco, pero para cuando vinimos estaban los portones doblados, lodo hasta adentro. Al mismo tiempo, el dolor y los recuerdos están latentes entre los afectados. Fue un sonido estremecedor a nivel de esa hora. Y lo que salimos acá a esta esquina y vimos las olas que pasaban. Y mucha gente se quedó atascada aquí en el retén de la policía. Lo que hicimos es ayudar a las personas. Y salvamos a 2 personas que estaban acá. Y 2 personas de atrás también ayudaron a otras personas de aquí del sector. La huella del aluvión que abrió y destruyó todo a su paso permanece en algunas zonas, casi intacta. Y muy difícilmente creen se pueda recuperar. El parque, para que vuelva a ser lo que era, tardará muchísimo tiempo. Anímicamente va a ser imposible volver a ser lo que era antes. Cerca de ahí se habilitó este centro de acopio. Es un punto estratégico para armar y distribuir kits de ayuda humanitaria, donados para las familias afectadas por el desastre. Bueno, alrededor de siquiera unas 2.000 personas, por lo menos en esta semana, tenemos que alcanzar a entregar las ayudas que nos vienen continuamente llegando. La mayoría de familias afectadas han sido reubicadas a distintos puntos de la capital, mientras las labores de búsqueda continuarán en las próximas horas. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Sí, efectivamente, el reporte de Henry Pillajo da cuenta de algunos elementos de análisis para entender la magnitud de la tragedia y ahora efectivamente también hay un elemento adicional a aquello, es qué va a pasar con las personas que se mencionaban ahí. Algunas de ellas han dicho que no quieren salir, que no van a salir de sus recintos por 2 razones. La una, porque efectivamente también ya ocurrieron desmanes, robos, entraron personas disfrazándose o haciéndose pasar por voluntarios en rescate y se llevaron sus cosas, sus pocas pertenencias. Y lo segundo, efectivamente, es porque donde irían dejarían abandonados sus recintos, sus habitaciones, sus casas o departamentos, y obviamente eso no lo quieren perder a pesar de todo lo que ya lo han perdido. Y una última cosa para cerrar, Tatiana, que es lamentable, por eso digo que todas las plagas se juntaron en el mes de enero y ahora empezando febrero con esto. También en la penitenciaría de Guayaquil se escucharon disparos, habría un amotinamiento en esa cárcel de Guayaquil, con lo cual se agudiza todavía más la crisis carcelaria que ya parecía que tenía un viso de solución y ahora parece que se retoma nuevamente. Todo esto incluso con la ausencia del presidente Guillermo Lasso, que se encuentra en China, llegó hace pocas horas a ese país asiático y a la gente le preocupa que no haya una acción directa, efectiva y presencial de las mayores autoridades del gobierno central. Con 2, 3 tweets parecería que se justifica esa ausencia. Es lo que podemos reportar a esta hora, Tatiana. Adelante. De crisis en crisis. Gracias, Orlando. Muy buenas noches.